Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuria León, soy psicóloga de Barcelona y hoy vengo a presentar mi trabajo de fin de máster del Máster de Psicología General Sanitaria, que lo he hecho de un caso clínico de trastorno de ansiedad social desde el modelo terapéutico breve estratégico. En cuanto al índice del trabajo, pues al principio voy a introducir algunos conceptos teóricos y voy a hablar de los antecedentes más importantes de la terapia breve estratégica. También voy a hacer foco en las soluciones intentadas de la ansiedad social. En cuanto al método, pues voy a explicar cómo hice entrevistas a profesionales, que hice 3, cómo fue el procedimiento y también los resultados obtenidos. En cuanto al caso clínico, voy a explicar un caso clínico real de ansiedad social que se hizo con el modelo breve estratégico y voy a explicar también la evaluación y la aplicación del tratamiento sesión a sesión. Y finalmente voy a hablar de la discusión de los resultados obtenidos. En cuanto a los objetivos del trabajo, principalmente han sido conocer las técnicas más empleadas y saber también los conceptos breves estratégicos más conocidos, también escuchar y aprender de la opinión de los profesionales referentes, en concreto 3, también saber si las prescripciones realmente son comprendidas por los pacientes, ya que por la particularidad de la terapia que utiliza prescripciones un tanto diferentes, pues me parecía interesante ver si realmente se comprendían y profundizar en un caso clínico. En cuanto a las hipótesis principales, pues se parte de la base de que los profesionales van a tener una misma opinión en cuanto a las variables de eficacia, frecuencia de recaídas, sesiones, etcétera. También que esas prescripciones se van a comprender más al final de la intervención por esta particularidad que decía de la metodología y finalmente pues comprobar la eficacia con el caso clínico. En cuanto a la terapia breve estratégica, bueno, principalmente es un modelo terapéutico del siglo XX que tiene origen en los años 60 y 70 en California. Los principales pilares son la revolución sistémica con el concepto de feedback y la teoría de los sistemas, ya que dice pues, que todos los sistemas están retroalimentados. En cuanto a la epistemología constructivista, pues parte de que no hay una realidad objetiva, sino que la realidad se construye y que depende mucho del punto de vista del observador. También tuvo mucha influencia el trabajo clínico de Milton Erickson con el lenguaje persuasivo analógico y la hipnoterapia, además de que fue el primero en enviar tareas entre sesión y sesión. Y finalmente la teoría de comunicación humana de Paul Watzlawick, en el que se habla mucho de la importancia de la comunicación, que es imposible no comunicar ya que todo comunica, y los axiomas de comunicación. En cuanto a los conceptos teóricos más importantes de la terapia breve estratégica, tenemos el sistema perceptivo reactivo, que es básicamente la relación que tiene el paciente consigo mismo, con los demás y con el mundo, que esto es muy importante identificar al principio de la intervención. El concepto de causalidad circular, ya que pasamos de una causalidad lineal a una circular, es decir, A causa B, pero B también puede causar A. El uso de la comunicación analógica con las metáforas, analogías, paradojas, etcétera. El uso de las lógicas no ordinarias, ya que partimos de la base de que los humanos no somos lógicos y los problemas tampoco, y por lo tanto las prescripciones no siguen una lógica coherente, sino que se basa en la paradoja, la contradicción, la lógica de la distracción, etcétera. También el concepto de soluciones intentadas, que son todas aquellas acciones que hace el paciente para solucionar su problema, pero que paradójicamente lo mantienen y lo empeoran. Y finalmente el uso de prescripciones o tareas. En cuanto a las soluciones intentadas de la ansiedad social, principalmente encontramos 4. El objetivo de la intervención es pasar cualquier solución intentada disfuncional a otra más funcional. En primer lugar tenemos la evitación. Las personas con ansiedad social y en general con ansiedad tienden a evitar situaciones, evitar personas, evitar situaciones, evitar conflictos. Entonces lo que buscamos con la intervención es que empiece a afrontar, que haya un afrontamiento gradual y progresivo. En cuanto a la solución intentada de pedir ayuda, pues son personas que normalmente quizás afrontan pero pidiendo ayuda, o bien a otras personas o con algún amuleto o algún objeto que les dé seguridad, pues necesitamos que empiecen a afrontar por sí mismos de forma individual. Después nos encontramos también con el control, que es una solución intentada en el que la persona normalmente tiende a querer controlar todos sus síntomas, su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, o si no, en cuanto a las variables, pues quizás voy a esa fiesta, pero solo voy si es en ese sitio, con esas personas, etc. Entonces lo que queremos con la intervención es que esa persona tenga que controlar menos, bajar el grado de control.
Y finalmente, hablar del miedo sería otra solución intentada, que podría ser verbalizar ese miedo, esa ansiedad, o también buscar información, ya que esas dos cosas retroalimentan el miedo y la ansiedad y lo que queremos hacer es bajarlo. En cuanto al método, las entrevistas y los resultados obtenidos, pues bueno, hice 3 entrevistas a 3 profesionales referentes del sector que han sido alumnos de Giorgio Nardone y del centro de Arezzo, y vemos en las respuestas de las entrevistas que básicamente pues coinciden en cuanto a la eficacia del modelo breve estratégico, pues de media es un 8,67, también pues que están de acuerdo que es una terapia bien recibida por los clientes, que las prescripciones son bien recibidas, que son aplicables, que no generan muchos efectos secundarios, que no hay muchas recaídas y también que la media de sesiones para ver un cambio objetivo en el cliente pues es una media de 2,16, que este número realmente es muy bajo en comparación a otros modelos y a otros tipos de intervención. En cuanto a si las prescripciones son comprendidas al comienzo o al final de la intervención, pues vemos que la hipótesis se corrobora, ya que los profesionales coinciden que es al final de la intervención cuando se comprende, porque se les explica a los pacientes cómo ha sido todo el proceso. En cuanto a las técnicas más empleadas, en primer lugar tenemos el cómo empeorar, el cómo sí, pacto de silencio, prescripción del síntoma y finalmente peor fantasía. Esto es relevante ya que la prescripción del síntoma y la peor fantasía son las técnicas más conocidas, pero son las menos utilizadas, y esto se debe a que son técnicas muy concretas para casos muy concretos. En cambio, las demás son más utilizadas porque se utilizan para todos los casos. En cuanto al caso clínico de ansiedad social, nos encontramos a un paciente de 35 años con mucha sintomatología ansiosa a nivel físico, poco apoyo familiar y social, y también tiene antecedentes de bullying y mala relación con el padre. Entonces, los objetivos de la intervención son reducir el nivel de malestar y ansiedad al relacionarse, es decir, fomentar sus habilidades sociales, bajar la sintomatología física y ansiosa con rutinas de autocuidado, mejorar su sensación de autoestima, mejorar la interacción, todo esto con el afrontamiento de situaciones evitadas y afrontar de forma progresiva y sistemática, y la proyección a futuro, la emancipación con la planificación de objetivos. Todas las técnicas empleadas en la intervención han tenido de meta pues estos objetivos. Entonces, en cuanto a la evaluación, al principio se le pasaron 5 ítems, que eran 5 preguntas que tenía que responder de 0 al 10, con el grado de ansiedad que tenía, el grado de autoestima que sentía, el grado de evitación. Esto se le volvió a pasar al final de la intervención y os lo voy a enseñar después. Después se utilizaron 2 herramientas más, 2 técnicas, que es el diario a bordo y el cómo empeorar, que son técnicas que por una parte tienen una función evaluativa y por otra de intervención. En el caso del diario a bordo, pues lo vemos en la tabla 8, es un autorregistro en el que el paciente tiene que ir anotando cada vez que sienta ansiedad, anotar pues dónde está, con quién, qué síntomas tienes, y esto nos lo tiene que traer al día siguiente. De esta manera nosotros podemos ver y visualizar y evaluar todo lo que ha puesto, pero también como se le pide que lo haga en el momento en el que sienta ansiedad, hace que su foco atencional se vaya a la tarea y deje de estar en la ansiedad. Por lo tanto, cuando se le pide esta técnica, partimos de la base de que la ansiedad le va a bajar. Y después, al final, con el cómo empeorar, pues es una técnica de la paradoja que se le pide al paciente que describa de forma muy concreta un listado de acciones que empeoraría su problema. Son todas situaciones que describen un poco las soluciones intentadas que seguramente ha realizado anteriormente. Todo se basa en la evitación, pues no salir de casa, no hablar con nadie, quedarme en la cama, no acercarme a nadie, etc. En cuanto a la aplicación del tratamiento, el proceso terapéutico tuvo una duración de 10 sesiones de 1 hora de duración. Al principio fueron semanales y después cada 10 días. El proceso terapéutico tuvo 4 fases: el inicio de la intervención, sesión 1 y 2, desbloque del problema 3, 4, 5, consolidación 6, 7, 8, 9 y cierre con la sesión número 10. En la primera sesión se realizaron muchas preguntas con ilusión de alternativa, que son las PIAs, en el que se le ofrecieron 2 alternativas opuestas al paciente para que vaya describiendo y concretando mediante la técnica del embudo, vamos concretando un poquito más la información. Se utilizaron muchas paráfrasis para sintonizar con el paciente, se realizó también una reestructuración cognitiva en la que se le explicó la retroalimentación entre su comportamiento y su problema, es decir, se le dijo de forma literal: cada vez que evitas una situación que te genera ansiedad, aunque a corto plazo te da un cierto alivio, a largo plazo estás empeorando la ansiedad. Y esto
le hizo pensar al paciente en la relación que tenía, darse cuenta, ¿no?, de la relación que tenía su comportamiento con su problema. Después se utilizó la comunicación analógica con alguna metáfora y analogía, se utilizó el diario a bordo y el cómo empeorar, que es lo que os he enseñado antes. Y estas técnicas pues, generaron un efecto positivo en el paciente. En cuanto a la segunda sesión, se revisó todo lo anterior, se volvió a hacer la reestructuración cognitiva, se revisó el diario a bordo que lo había traído hecho y se le prescribió la peor fantasía, que es una técnica que se basa en la paradoja en la que se pide al paciente que durante 20 minutos cada día, de forma voluntaria, tiene que fantasear y retroalimentarse con esos escenarios que tanto teme, que tanta ansiedad le dan y también retroalimentar de alguna manera los síntomas físicos. Es un poco como hacer una exposición interoceptiva para dejar de tenerle tanto miedo, ¿vale? Lo tenía que hacer una vez al día. Entonces, en la tercera sesión se revisó todo lo que había ocurrido anteriormente, la peor fantasía le había ido bien, realmente no entendía cómo, pero el paciente explicaba que le había bajado la sintomatología, que ya no le tenía tanto miedo a esos síntomas, o sea, el objetivo se había cumplido y que él se había acordado de esta reestructuración cognitiva, es decir, se vio un cambio en cuanto a la percepción y al cómo de consciente era la persona de lo que había sido su problema. Entonces se revisó todo, se le siguió pidiendo la peor fantasía y se le pidió hacer un listado de evitaciones para el siguiente día. Ese listado es un listado jerárquico organizado de todas las situaciones ordenadas de menos ansiedad a más ansiedad, situaciones que evita. Entonces, en esta cuarta sesión se revisó esto anterior, se le pidió que desde ese momento la peor fantasía la tenía que hacer cada día 5 veces durante 5 minutos con la idea de entrenar al paciente a esa exposición interoceptiva y tenía que hacer ese listado de evitaciones, es decir, de todo el listado, pues para la siguiente sesión tenía que exponerse a 3 y tenía que hacer la peor fantasía antes. En cuanto a este listado, pues podemos ver que son todo cosas que él evitaba, pues preguntar la hora a varios desconocidos, decir buenos días y buenas tardes, ir a supermercados y saludar, sentarme cerca de alguien, mirar a los ojos. Son estas las situaciones que semana a semana, tras sesión, él tiene que ir exponiéndose y haciéndolas. En la sesión número 5 y 6, pues seguimos así trabajando con este listado y haciendo la peor fantasía. En la sesión 7 y 8 se le hizo mucho refuerzo positivo, rutinas de autocuidado, en las que se habló de la importancia del deporte, la alimentación, el sueño. Se siguió trabajando el listado de evitaciones y se le planteó la pregunta milagro, que es una técnica en la que se le pide al paciente que defina y describa de forma muy profunda y detallada cómo actuaría y cómo sería su día a día, cómo se comportaría él si no hubiese tenido nunca el problema y un milagro hubiese ocurrido. Esta técnica le gustó y le llamó la atención ya que él no se había visualizado nunca en ese escenario, es decir, al principio le costó bastante hablar de ese escenario, pero poco a poco entre esa sesión y la siguiente fue describiendo de forma muy concreta diferentes acciones. Entonces, en la sesión 9 se hizo el listado de evitaciones, se terminó, se había expuesto a todas las situaciones planteadas, las había conseguido hacer todas bien. Se siguió hablando de la pregunta milagro y se le planteó la técnica del como si, que simplemente significa, pues, a partir de ese momento tenía que actuar como si ese milagro de la pregunta milagro hubiese ocurrido. Entonces, en la sesión número 10 se le hizo mucho refuerzo positivo, se revisó todo lo analizado, todo lo hecho hasta la fecha, se siguió hablando del cómo sí, le había funcionado, se había sentido muy a gusto, estaba contento con la evolución y se le volvió a preguntar el cómo empeorar, un poco para ver si la persona identificaba qué tenía que hacer un poco para volver a empeorar todo el problema, con la idea de que fuera muy consciente de lo que no tenía que hacer y de lo que sí que tenía que hacer para seguir así y evitar una recaída. También se le dijo que podía hacer la peor fantasía en caso de necesidad y se cerró el tratamiento con el alta terapéutica. Entonces, en cuanto a la discusión y los objetivos, bueno, vemos en esta tabla 9 que son los 5 ítems que hablaba antes, que son 5 preguntas que tenía que valorar de 0 al 10 del grado de ansiedad. Pues al principio de la intervención dijo que tenía un 8 de 10 de ansiedad a la hora de hablar con gente que no conocía y al final de la intervención un 4. En cuanto a la ansiedad de hablar con otras personas del género opuesto, al principio un 9, después un 4. En cuanto al grado de ansiedad con personas que conoce, al principio un 5 y después un 1. En la sensación de autoestima relacionada con su problema, al principio un 2 y al final de la intervención un 7. O sea, hay una gran mejoría. Y al final, pues el grado de evitación
de 0 al 10, al principio un 9 y después un 2. O sea, había bajado mucho la evitación. Realmente vemos que los objetivos se han cumplido y que podríamos decir que es un caso de éxito. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o queréis dejarme algún comentario, lo podéis hacer aquí en la cajita de comentarios de YouTube. También podéis seguirme en cualquiera de mis redes sociales y que sepáis que yo soy psicóloga, tengo un centro en Barcelona donde realizamos tanto terapia presencial como terapia online y trabajamos con todo tipo de problemas emocionales y psicológicos, como ansiedad social, pero también ansiedad, depresión, duelos, trastornos de estrés, fobias, hipocondrías, TOC, obsesiones, etc. Así que nada, cualquier duda, pues estamos en contacto. Gracias.